Isaías capítulo 54, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Verso 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Quiero subrayar la última parte del verso 3. Dice, y habitará las ciudades asoladas. A causa de la esterilidad, a causa del abandono, el pueblo dejó vacíos. El pueblo dejó que la ciudad no creyere en un Dios y se conformó a vivir en una condición de tristeza y dolor. Y cuando estaba estudiando este verso, yo creo que hay muchos espacios en nuestra ciudad, espacios que necesitan ser ocupados, en los colegios, en las universidades, en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Creo que hay espacios vacíos porque hacen falta hijos que crezcan, que se multipliquen, que conquisten, que establezcan el reino de Dios. El enemigo, a través de las generaciones, ha intentado esclavizar al pueblo de Dios. Ha intentado esclavizar la palabra, la promesa que Él ha hecho sobre todos aquellos que han creído en Él. Usted lo puede leer desde Abraham, lo puede leer desde los profetas, de los jueces, todo ese periodo, que siempre el pueblo ha sido atacado, porque el Señor desea que usted y yo tengamos libertad, pero el enemigo quiere que usted y yo tengamos cautividad. Y hoy el Señor quiere que nosotros ocupemos todos esos espacios que están vacíos. Yo quiero que se pregunte, ¿qué espacios se hallan vacíos en mi ciudad? ¿Qué espacios se hallan vacíos en la ciudad? ¿Qué puede pensar usted? Y el tema de hoy le he puesto habitar, y cuando hablamos de habitar estamos hablando de poblarse, de llenar la tierra. Y esa es la palabra que Dios le enseñó a Adán y a Eva. Le dijo, te multiplicarás. También le enseñó a Abraham, te multiplicarás. Dios llamó a una iglesia para crecer. Aló. Dios llamó a una iglesia para crecer. Pero ese crecimiento debe ser sostenido y ese crecimiento debe quedar una autoridad, debe traer un gobierno para que el reino de los cielos sea establecido. Ese siempre ha sido el sueño de Dios, que sus hijos crezcan en la tierra. Y ese pasaje, Isaías capítulo 54, me está hablando de un tiempo de restauración. Isaías, muchos le dicen el quinto evangelista, pues sí, habló mucho acerca del Mesías. Isaías está hablando acerca de la restauración que viene en el periodo de los reyes persas, en el año 559, aquello que están anotando, hasta el año 404 antes de Cristo. Cuando el reino de Babilonia cae, vienen los reyes persas. Estoy hablando de Ciro, estoy hablando de Artajerjes, estoy hablando de todos aquellos reyes persas que en un cierto periodo de tiempo permitieron que el pueblo de Israel volviera a habitar las ciudades que estaban abandonadas. Por una palabra profética de 70 años, cuando Dios le habló a Jeremías. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo, el pueblo estará cautivo 70 años en Babilonia. Y 70 años en la Biblia representa una generación. 70 años representa una generación. Y el enemigo quiere que la generación se pierda. Mire, el enemigo, más que sacarnos a nosotros del lugar de quicio, el enemigo va en busca de algo más aún. El enemigo va en busca de nuestra generación. Porque él sabe que cuando una generación se levanta en Dios, él sabe que va a perder posiciones. Él sabe que cuando una generación se levanta para conquistar, él va a perder terreno. Y es por eso que una generación se mantuvo cautiva.
por 70 años, pero Dios levantó una nueva generación en el tiempo para restaurar. ¿Qué áreas Dios quería restaurar? Dos áreas. Si usted lee el versículo 1 de Isaías capítulo 54, hay dos áreas que el Señor quiere restaurar. Y la primera área es esterilidad. Esa área se halla en aquellas personas que no pueden fecundar. Y si usted no puede fecundar, no puede dar vida, pues su legado va a morir. Usted no va a trascender. Porque no es de Dios que una pareja se case y no tenga hijos. Eso no es de Dios. El orden de Dios es que la pareja tenga hijos. Ese es el orden de Dios. Para que los hijos trasciendan y lleven el legado de sus padres. Entonces, uno de los primeros factores que trajo la cautividad fue la esterilidad. El pueblo dejó de tener hijos por causa de la cautividad. Eran tan subyugados, tan obligados, que no se podían reproducir. Mire que cuando el pueblo hebreo, en tiempos de los egipcios, cuando José fue allá con sus hermanos a habitar, y cuando en el tiempo de Moisés llegó, dice que ese pueblo comenzó a crecer. Y dice que Faraón levantó y maltrataba a los hebreos para que no diesen hijos. Pero el pueblo de Dios, ¿qué pasaba? Crecía, se multiplicaba, y llegó un tiempo que Faraón tuvo miedo y dijo: ellos son más que nosotros y puede ser que ellos se levanten y nosotros terminemos siendo sus esclavos. Entonces trajeron golpes, trajeron esclavitud, maltrato, pero a pesar de todo eso, el pueblo se seguía multiplicando. Y yo quiero decir que el enemigo siempre ha querido desaparecer la iglesia del Señor Jesucristo, pero cada vez que la golpee, cada vez que la maltrate, el Señor levanta hijos. Hijos para que posean en la tierra, hijos para que salgan y conquisten, hijos que no se dejen intimidar. Y es un tiempo que Dios quiere restaurar la esterilidad. Y también Dios quiere restaurar lo siguiente: el abandono. Dios le había dado la espalda, mejor dicho, Dios no fue, el mismo pueblo le dio la espalda a Dios, y Dios permitió que el pueblo viviera abandonado. ¿Cuánto se ha sentido usted abandonado? Yo creo que la sensación de sentirse abandonado es fea, es frustrante. Y más cuando usted está en un lugar que no se sabe defender. Más cuando usted no tiene las herramientas y las funciones adecuadas para sobresalir y para avanzar. Y el pueblo fue abandonado por 70 años, pero Dios vino y los visitó. ¿Qué provocó la cautividad? Provocó tres factores. Usted lo puede leer en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 de Isaías capítulo 54. Dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Lo primero que Dios quiere quitar de nosotros es el temor. Y eso es una limitación. ¿Usted ha escuchado la palabra limitaciones? La limitación es aquello que te ata las manos. Es aquello que te ata el pensamiento para que usted no conquiste, para que usted no llegue. Y el pueblo, como estaba acostumbrado a vivir bajo cautividad, comenzó a ser limitado. Limitado es cuando usted le enseña a su hijo siempre: es que no hay dinero, es que no se puede hacer, es que eso no es posible aquí hacerlo. Y muchas veces nosotros crecemos con la palabra no en nuestra casa. Y yo lo digo abiertamente, en nuestra infancia hubieron mucha necesidad. Y sabe, fue tanta la necesidad que hubo que cuando uno crece eso afecta nuestra razón y eso afecta nuestras decisiones, porque nos hace ser personas que no tengamos una visión amplia. Y Dios quiere que su pueblo sueñe en grande. Dios quiere que su pueblo sueñe porque Él es el dueño de la tierra. Y Él quiere que nosotros conquistemos. Y lo primero que quiere hacer es romper las limitaciones. Y la primera limitación del pueblo era que el pueblo era temeroso, pero no un temor reverente, sino un temor de afuera,
del temor del qué dirán, del temor que dirán mis amigos, que dirán mis vecinos, del temor si yo voy a fracasar. Hay mucha gente que tiene temor a fracasar. Hay mucha gente que comienza algo y dice, ¿será que sí voy a alcanzar? ¿Será que sí voy a alcanzar de llegar? Y eso nos apodera, y el pueblo estaba apoderado sobre ese temor. La siguiente palabra que hay en el versículo 4 es vergüenza. Y la vergüenza trae que usted no se sienta cómodo en un lugar, en una esfera. Les compartía siempre que cuando se iniciaban los primeros años de nuestra vida escolar allí en el colegio, a mí no me gustaba ir los primeros días de colegio porque sentía vergüenza, porque no había dinero para el estreno. Y en ese tiempo pues los niños llegaban con zapatos nuevos, con franelas nuevas, y yo sentía vergüenza porque yo me sentía inferior a ellos. Y sabe, el pueblo viviendo en cautiverio, ellos se sentían inferiores, ellos se sentían subyugados, ellos se sentían que no tenían la capacidad de sobresalir, sentían vergüenza, tenían baja autoestima. Pero Dios quiere revocar eso. Dios quiere quitar eso de nosotros y eso es parte de su restauración. Y la otra parte, tristeza. Tristeza porque a veces nosotros en esa condición de cautividad soñamos, añoramos, pero no es posible nada de aquello que pensamos. Tristeza en ver que nosotros trazamos un diseño y ver que pasan los días, los años, los meses y no se cumplen. El pueblo ya estaba acostumbrado a vivir en esa condición de tristeza y ellos pensaron que esa tristeza le iba a durar toda la vida. Pero el Señor le manda y le dice, no temas, levántate, no serás más confundida y ya no tendrás más vergüenza desde tu juventud. Yo restauraré ahora tu vida. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros para que nosotros podamos habitar una tierra. Póngase a pensar habitar una tierra con esas limitaciones, con temor, con vergüenza y con tristeza. No tendremos la capacidad de administrar, no tendremos la capacidad de hacer que los recursos de Dios afloren. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Y aquí es la parte central y aquí es donde yo quería llegar. ¿Cómo Dios va a restaurar todos aquellos vacíos que se dejaron por falta de vivir en esa tierra, por falta de creer en Dios y vivir en un tiempo de cautividad? ¿Cómo se va a hacer restauración? Vamos a leer el versículo 5, por favor. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. La palabra que quiero resaltar es marido en el versículo 5, pero si usted lee el versículo 1 habla de hijos, me da a entender que también me habla de papá. Mire, Dios, la única forma que quiere restaurar para que nosotros habitemos las ciudades asoladas es a través de paternidad y a través de la cabeza, él como esposo. Creo que esas palabras, paternidad y esposo, hacen falta hoy mucho en las familias. Mucho. Ayer, quiero hacer un paréntesis, ayer estaba haciendo unas diligencias, me encontraba con un amigo y él me decía, me comentaba acerca de otro amigo, amigo de amigo, y me comentaba que el amigo de él estaba muy turbado, estaba muy afanado, y yo le decía, ¿por qué? Porque había iniciado una relación y las dos antiguas relaciones, que no se llevan meses de haber rota, de haberlas cancelado, dejó embarazadas a las dos mujeres. Es decir, que se llevan meses. Inició una relación, le hizo un hijo a una, inició otra relación, le hizo hijo a la otra y ahora tiene otra relación. ¿Cómo la ven? Yo no me preocupo tanto por él, yo me preocupo por los hijos. Porque hay una generación que está creciendo sin papá. Y el padre representa legado, iglesia.
En la cultura judía, el padre es el que lleva el apellido. También aquí la nuestra también. Y eso representa que una generación comienza a perderse. Un legado comienza a perderse por el desorden, por la vagabundería, perdóname esa palabra, por la desobediencia, por vivir la vida tan ligera que no asumen la responsabilidad. ¿Cómo ese hombre va a tener la capacidad de separarse para 2 hijos en diferentes hogares? No va a poder. Entonces lo que se levanta son hijos que huérfanos, hijos que no tienen la capacidad de ver un padre. Y lo primero que Dios quiere restaurar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la paternidad. Si nosotros queremos ocupar los espacios vacíos, necesitamos familias fuertes. Porque yo veo a través de la historia los grandes avivamientos. Gloria a Dios por los grandes avivamientos, pero siempre se terminaron. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un legado, porque no hubo alguien que continuara con esa tarea. Y siempre el sueño de Dios ha querido que la iglesia trascienda, que la iglesia continúe el legado. Siempre ese ha sido el sueño de Dios. Y es por eso que la única forma de Dios restaurar la familia es venir Él como padre y Él venir Él como esposo. Porque el padre y el esposo tienen 2 funciones importantes. Primero, es protector y segundo, es proveedor. Y hoy la mayoría de hogares no tienen una figura paterna. No tienen una figura paterna, la mayoría. Están naciendo sin una figura paterna. Y nosotros, mire, es tan importante la figura paterna. Si no fuese así, Dios escoge a María y le dice, bueno María, levántate y tú das luz. ¿Por qué escoge a José? Porque Dios está interesado en mostrar una figura sacerdotal. Que el hombre ha querido quitarla. Que el hombre ha querido erradicarla, pero nosotros no podemos. Y nosotros fuimos llamados a ocupar los espacios vacíos. Yo le decía, Señor, ¿por qué tú me permitiste estudiar licenciatura? Ahora entendí, debo enseñar la familia como base de una sociedad, porque es la verdad, la familia es la base de la sociedad. Y debo hacer en donde Dios me lleve que los niños que se estén levantando aprendan principios, valores, fundamentos y que no repitan los errores de sus padres. Es la única forma de heredar la tierra. Es la única forma de heredar las cosas abandonadas. ¿Y cómo Dios va a hacer en ese tiempo? ¿Cómo Dios lo hizo en ese tiempo? ¿Y cómo Dios lo va a hacer en nosotros? Yo hallo 3 características de todo lo que he hablado. Si se lo olvidó, bueno, va y venga, pero estas 3 no quiero que se lo olvide. Y la primera, Dios quiere levantar una tienda. Vamos a leer el versículo 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda. Mire que ahí me habla de una tienda. Y la palabra tienda es la primera figura del hogar. En aquel entonces, los nómadas o seminómadas, cuando comenzaron a poblar la tierra, vivían en tiendas. Mire que no dice que vivían en castillos, vivían en tiendas. Y la tienda puede ser algo muy práctico, puede ser algo muy sencillo, pero en la tienda en donde comenzó todo, iglesia. Por ejemplo, eso es una tienda. Es una tienda. Y Dios le habló a Abraham en una tienda. Y Dios le dijo, sal de tu tienda y mira el cielo, mira las estrellas. ¿Qué nos da a entender? Que la familia inicia con algo muy pequeño, pero trasciende en un reino. Y cuando hablamos de Abraham, hoy en día, ya Abraham representa una nación. Trascendió a su hijo Isaac, y su hijo Isaac trascendió en su hijo Jacob. Y Jacob, sabemos que Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y hoy en día se conoce como la nación
una de las, una de las 5 naciones, no sale del número 5 naciones más poderosas del mundo. Pero ¿dónde inició todo? En una tienda. Aló. Mire, nosotros queremos ocupar lugares vacíos. Y la única forma de ocupar lugares vacíos es levantando familias fuertes. Es la única forma. Si el pueblo de Dios entendiera la importancia de levantar a los niños, levantar una generación con principios, con bases, nosotros comenzaremos a ocupar lugares. Lugares de eminencia, lugares que haga presencia y para que el reino de los cielos se establezca. Dios quiere restaurar el valor de la familia en la sociedad. Dios la quiere restaurar. ¿Y sabe a quién quiere utilizar? A usted y a mí también. A donde Dios te va a llevar, tú debes marcar una bendita diferencia. Porque hoy nadie cree en las tiendas. Hoy nadie quiere pensar en una familia. Pero la única forma de conquistar es con la familia. Es con la familia. Entonces diga, crecer. Fuimos llamados a crecer. Pero ¿cómo está creciendo esta sociedad? ¿Cómo están creciendo hoy los ministerios? Sin principios, sin fundamentos. Y cuando salen allí no saben qué hacer. Se vende ante la corrupción, se venden ante lo que ofrece el mundo, se vende ante lo que ofrece la sociedad. Y no ocupamos los vacíos que se hallan en una sociedad perdida porque no le ha dado valor a la familia. Entonces, cuando mi amigo, retomo y cierro el paréntesis que abrí, cuando mi amigo me contó eso, yo dije, ¿qué será de esos niños? ¿Qué será de esos niños? Entonces, que el Señor nos ayude a ser responsables con las personas que Dios nos ha entregado. Porque estamos entrando en un tiempo de alumbramiento y estamos entrando en un tiempo también de crecimiento, pero también estamos entrando en un tiempo de responsabilidad. Porque si no somos responsables con lo que va a crecer aquí, no vamos a ocupar nada de lo que está afuera. Es decir, de aquí van a salir ministros, van a salir docentes preparados, van a salir profesionales, va a salir gente que va a afectar los lugares que están asolados. Pero si la gente que sale de acá no tiene convicción, no sabe qué representa una familia, el reino de los cielos no se puede establecer. Es la única forma para que trascienda las familias. Segundo, dice habitaciones. En el versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Claro, Dios hace que la tienda crezca, pero dentro de la tienda hay habitaciones. ¿Y usted en la habitación es qué guarda? ¿Usted en la habitación es para qué la utiliza? ¿O por qué están las habitaciones en una casa? ¿Qué piensan ustedes? Las habitaciones hacen separación, pero unen toda la casa. ¿Cierto? Y a mayor crecimiento, la habitación también debe crecer. La habitación representa administración. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a una casa y esa casa tiene 5 habitaciones, tiene 5 hijos, yo me imagino que cada hijo tiene una habitación. Y donde cada hijo debe ser responsable con su habitación. La única forma para crecer es que nosotros debemos que aprender a cubrirnos en una buena administración. Mire, si hoy estamos aquí y entendemos las funciones que estamos haciendo, gloria a Dios. Pero si esto, cuando comience a crecer, también la habitación va a crecer. Es decir, nuestras responsabilidades van a crecer. Nuestra demanda va a crecer porque hay un campo más grande, un campo que debemos cubrir más y abarcar más. La pregunta es, ¿será que estamos preparados para cubrir ese espacio? Debemos que estar preparados para administrar los recursos y las bendiciones que Dios nos entrega.
Porque dice la palabra que vamos en gloria, en triunfo, en triunfo. ¿Y sabe cómo Dios nos prepara? A través del proceso. Dios preparó a José, les daba sueños, después lo llevó a la casa de Potifar, lo hizo administrador de la casa de Potifar y fue hallado fiel a pesar que lo metieron en la cárcel. También fue un buen administrador de la cárcel. ¿Y qué pasó? Dios lo puso ¿a dónde? Como el segundo hombre más importante de Egipto, el administrador que hizo que todos los recursos de Egipto fueran bien distribuidos y hizo que Egipto fuera una gran potencia para aquella época. Da a entender que si nosotros somos fieles ahora con lo que tenemos, Dios va a hacer que nuestra responsabilidad crezca, pero vamos a estar preparados para cumplir con esa responsabilidad. Es decir, aquí todos fuimos llamados a crecer. No solamente el pastor debe crecer ni los adoradores. Aquí la iglesia debe crecer. Todos deben crecer porque la demanda se va a hacer aún mayor. Aún mayor. Entonces, debemos cubrir la necesidad con una buena organización. Tercero, antes de entrar al punto 3, quiero cerrar el punto 2 y que me acordé de algo. Que la única forma para que tu familia y mi familia habite lugares desolados es que tus hijos, las personas que viven contigo, deben tener las funciones claras. Hay hijos que viven en casas que no hacen nada. No levantan ni un trapero. No levantan ni una escoba. Y eso no es un buen síntoma. Porque si nosotros somos buenos administradores en nuestras casas, tendremos la capacidad de administrar algo mayor. Eso Dios le enseñó a Timoteo a través del apóstol Pablo, que si él deseaba algo mayor, primero debía comenzar con su casa. Entonces, ¿qué espacios en tu casa tú estás entregando como administración? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Qué hace tu esposo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace esa sociedad que vive contigo? Número 3, ahora sí. Y el número 3 son estacas. Versículo 2 dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La palabra estaca me está hablando de una base, me está hablando de algo que sostiene la tienda. Toda familia debe tener una base. Si la familia no tiene una base, eso se cae. ¿Sí? Mire que dice estacas, no dice mueva tus estacas. Las estacas ya están clavadas. No dice quita la estaca y llévala 100 metros más allá. No dice eso, ¿cierto que no? Dice refuerza las estacas. Se dice alarga tus cuerdas, alarga las cortinas, pero las estacas se mantienen intactas. ¿Por qué las estacas se mantienen intactas? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, cuando Dios establece una familia, Dios establece un territorio. Dios ya te marcó un territorio a ti y ya me marcó un territorio a mí. Si yo no lo conquisto, no es problema de Dios, es problema mío. Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1 versículo 4, le dijo, desde el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta donde se ponga el sol será vuestro territorio. Pero usted puede leer todo el libro de Josué y quedaron muchos lugares asolados. ¿Fue por culpa de Dios? No fue por culpa de Dios, fue por culpa del pueblo que acompañaba a Josué. Porque no entendió que ya Dios le había trazado un territorio. Ya entendió que Dios ya había colocado estacas donde le había entregado un territorio en el ambiente espiritual. Usted y yo ya tenemos un territorio marcado. Y la pregunta es, ¿dónde está ese territorio? ¿Dónde está? ¿Quién lo está habitando? Mire que cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio todo estaba ¿qué? Desordenado y vacío. Y hay lugares los lugares que están vacíos, esos lugares están desordenados.
Y hay áreas nuestras que están vacías y están desordenadas. Y es porque Dios quiere que nosotros nos extendamos hasta allá. No es porque Dios nos la entregó, ya Dios nos la entregó hace rato, sino que Dios quiere que nosotros nos la extendamos hasta allá. Y la única forma de extendernos es comenzar a clavar esa estaca. Diga, mayor profundidad. Porque la estaca, si va a decir, si la estaca va a haber más tienda, la tienda se va a extender, las habitaciones se van a extender, la estaca no va a soportar. La estaca debe ¿qué? Hundirse más. Y para hundirse más hay que golpearla más, para que no se salga del lugar donde está clavada. Mi pregunta que yo le hago a usted, iglesia, ¿qué áreas necesitamos profundizar para que nuestro territorio sea firme? ¿Qué áreas necesitamos profundizar para que lo que Dios nos entregó no se caiga? ¿Qué áreas necesitamos fortalecer para que el territorio que es nuestro podamos tomarlo y podamos vivirlo? Porque eso, Dios entregó la tierra para que nosotros la gobernemos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, uno de los principios de Dios le dijo, tú la gobernarás, tú estarás pendiente de ella. No le dijo a los animales, dice que el temor de los animales estará sobre nosotros. Es decir, nosotros fuimos llamados a gobernar, pero nosotros muchas veces tenemos hasta miedo a una cucaracha. Hasta a un ratón le tenemos miedo. Porque hemos perdido la dimensión de lo que Dios nos ha entregado. Y hay ciertas áreas nuestras que están vacías, que están ocupadas por agentes externos que no deberían tenerlas, sino usted y yo. Yo quiero que se pregunte, iglesia, ¿qué áreas de nuestra vida se hallan flojas? Pregúntese. ¿Qué áreas de nuestra vida se hallan flojas? Yo quiero que Andrés me acompañe en el piano, por favor. Y yo veo, y lo enseñaba desde que inicié esta clase de hoy. Al principio les decía que hay un patrón en su palabra que se repite. Dios inició la gran promesa con Abraham, se extendió con Josué, por los jueces, con los reinos, con el retorno. Dios siempre ha deseado que el pueblo conquiste y que el pueblo llegue. Vamos a Habacuc, por favor, capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, verso 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren, ¿qué, iglesia? El mar. A mí me encanta algo del agua, que el agua no tiene picos altos. Las aguas, cuando comienzan a meterse en una casa, ellas siempre van ¿qué? Buscando nivel. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Las aguas, si usted comienza a cubrir la casa con arena, pues la arena debe que usted llevarla a todos los lugares. Pero si usted comienza a cubrirla con agua, el agua ella misma va a comenzar a buscar los espacios. El agua sí, ella misma va a comenzar a buscar todo aquello que no puede, de pronto que está oculto, que está lejos, pero el agua no va a coger una altura hasta que cubra. Y cada vez que cubre, y cuando cubre todo, comienza a crecer de una manera ¿qué? Sostenida. Y Dios siempre ha deseado eso, que así como las aguas cubren la mar, que nosotros cubramos la tierra del conocimiento de Dios. Que nosotros podamos salir de aquí y podamos ser como esa fuente de agua que representa a Cristo,
como esas vasijas, como esos canales que comienzan a impartir esa vida, que comience a llegar a todos los lugares para que la gloria de Dios se manifieste. Y mi pregunta es, ¿cuál es la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su carácter. Estamos hablando de su personalidad. Estamos hablando de sus sentimientos. Eso representa la gloria de Dios. Representa su deidad. Y se vio cumplida. ¿Sabe cuándo se vio cumplida? Cuando su Hijo vino a la tierra. En Juan dice que ellos vieron la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los únicos que tienen la capacidad de llenar la tierra son los hijos. Los hijos son los que se multiplican. Los hijos son los que se multiplican, iglesia. Los siervos no se multiplican ni los esclavos. Son los hijos. Porque los hijos lo hacen para que dejen un legado. Y la única forma de conquistar esta tierra es a través de los hijos. Hoy de pronto esto es una tienda y de pronto somos como Abraham, le creemos a Dios. Somos de pronto Abraham y Sara, una mujer estéril y un hombre viejo, pero a pesar de todo eso fueron hombres que le creyeron a Dios y vieron el cumplimiento y vieron que Dios fue fiel. Y hoy es la nación lo que es gracias a un hombre que le creyó a Dios. Hoy valora tu tienda, valora tu familia, porque esa tienda, a pesar que mucha gente no la ha valorado, Dios va a escoger esa tienda y hará de esa tienda un gran reino. Un gran reino. Pero todo inicia desde una tienda. Hay muchos ministerios que quieren pretenderse ser reinos, ya establecerse como reinos y no quieren comenzar como tiendas. Y la única forma para crecer y avanzar es por medio de las tiendas. Y Jesús lo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fue un llamado para usted y para mí. Siempre Dios ha querido que su reino se establezca en toda la tierra, siempre. ¿Y sabe cómo comenzó? Comenzó cuando el tabernáculo de Dios se hizo carne en la tierra. Comenzó cuando el tabernáculo de Dios se hizo carne y habitó en medio de la tierra. Y quiero dar por terminado todas las enseñanzas. Estamos hablando del candelero de oro, aquel objeto que da luz. Y dice la palabra de Dios que cuando terminaron de hacer todos los instrumentos del oficio a Dios, y cuando levantaron la tienda de campaña, aquella tienda que cubría el tabernáculo de reunión, dice la palabra de Dios en el último capítulo de Éxodo, dice que la gloria de Dios se metió allí y Moisés no era capaz ni siquiera de entrar al tabernáculo de reunión porque la gloria de Dios se manifestó y comenzó un nuevo tiempo para el pueblo de Israel. Yo quiero decir lo siguiente: hoy Dios se quiere meter a tu tienda, hoy Dios se quiere meter a mi familia, hoy Dios se quiere meter, porque mire, si nosotros queremos afectar la sociedad, primero comenzamos en nuestra familia. Los políticos, los gobernadores hacen todo lo posible para acabar los problemas, para acabar las problemáticas, para acabar las guerras, y eso es muy bien, valoramos su esfuerzo. Pero si fuese un gobierno inteligente, si fuese un gobierno sabio, primero comienza a fortalecer las familias. Comienza a fortalecer las familias. Pero ¿qué van a fortalecer las familias? Si lo que vende es lo que destruye. Si usted ve la televisión, ¿qué es lo que vende? Adulterio, fornicación, inmundicia. Es decir, que el mundo está buscando arreglar y llenar vacíos y no lo puede hacer, porque los únicos vacíos que son llamados a llenarlos son los hijos de Dios, que son aquellos que mantienen su gloria, son aquellos que crecen
como familia, como Él nuestro Padre, también como nuestro esposo, aquel que es nuestro protector, aquel que es nuestro libertador. Usted entrevista a un niño que tiene un padre y usted entrevista a un niño que no tiene un padre, y usted puede ver que los dos son totalmente diferentes. Uno es más independiente y el otro no es tan independiente. Y la ventaja de crecer con padres es que dependamos de Él. Y siempre eso es lo que ha querido Dios. Y lo podemos ver en su Hijo. Por eso Dios no mandó un ángel, por eso Dios mandó a su Hijo. Para que aprendamos a ser hijos, porque Él es nuestro Padre. Yo quiero que se ponga sobre tus pies, iglesia. Y Dios me decía, ayer cuando estaba ya terminando de sacar este bosquejo, me decía: Anderson, para llegar a ocupar los espacios vacíos, todo va a iniciar desde una tienda. Todo va a iniciar en una tienda, pero la tienda va a crecer. Y la tienda va a crecer, ¿sabe por qué va a crecer la tienda? Porque hay espacio. Todavía tenemos espacio para crecer. Y vamos a crecer en el nombre de Jesús. Pero tenemos que reforzar las estacas, iglesia. Tenemos que reforzar las estacas. Porque ¿qué nos vale que esto se llene? ¿De qué nos vale tener muchas cosas y se caiga la carpa? Entonces, que el Señor nos ayude a sostener, a establecer las estacas, a que no se salgan, para que desde una tienda se levante un reino. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Tiempo, Señor, donde tú nos administras, donde tú ministras tu palabra. Y tú en esta hora, Señor, nos dice qué áreas nuestras, Señor, se hallan flojas. Porque todos tenemos una tienda, nadie vive en la intemperie. Hoy, Señor, damos gracias porque todos tenemos una tienda, y la tienda representa una familia. Todos tenemos una familia, todos. ¿Y qué áreas se hallan flojas en nuestra familia? Y fuimos llamados a establecer, a fundamentar esas áreas. Y hoy, Señor, te doy gracias porque tú ya has marcado un territorio. Las estacas es el territorio que tú nos has marcado, Señor. Y no queremos ser un pueblo con temor, un pueblo que se conforma, porque en el tiempo de Josué el pueblo dejó de conquistar, fue porque se conformó, fue porque no quiso, fue porque Padre Celestial quiso habitar en medio de un pueblo que no tenía temor de Dios. Y la única forma de hacer que tu reino se establezca no es crear ministerios fuertes, no es crear pastores con teología y con doctorado, no es crear profetas, Señor, una escuela, enviarlos. No, Señor, tú quieres para esta hora levantar familias que sepan su lugar, papás, mamás, hijos que sepan la función que tienen en tu palabra y en la asignación, en el lugar que tú le has dado. Y si nosotros aprendemos, comenzamos a ser como aquellas aguas que comienzan a nivelarse y ascenderse poco a poco hasta que llena toda la tierra. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que de aquí levantarás familias, y estás levantando familias sacerdotales, familias, Señor, que se levantarán con sus hijos y habitarán las ciudades asoladas, aquellos lugares que están vacíos, aquellos lugares que hace falta un gobernador, aquellos lugares que hace falta un abogado, que hace falta un administrador, aquellos lugares, Señor, donde tu presencia no está allí. Tú levantas familias, tú levantas hijos, Señor, que salen de las cuatro paredes y se van a hacer luz donde hay tinieblas. Porque hoy el evangelio se ha encerrado en cuatro paredes, en lugares hermosos, pero hay lugares vacíos afuera. ¿De qué nos sirve acondicionar este lugar y hay vacíos en la sociedad? Es por eso, Señor, que levanta familias sacerdotales, padres, Señor, que no abandonen a sus hijos, madres que sepan la responsabilidad que tú le has dado a ellas, hijos que respeten a sus padres, hijos bajo el temor de Dios. Levanta familia, Señor. De
pronto ahorita no podemos hacer nada, digámoslo así, ante una sociedad enferma. Pero gracias por la generación que ya se está levantando. Y esa generación la vamos a afectar con tu palabra, la vamos a afectar con tu presencia. Le enseñaremos principios, le enseñaremos valores, le enseñaremos qué representa ser un papá, le enseñaremos qué representa ser una mamá, le enseñaremos qué representa ser hijos, para que ellos, Señor, conquisten esta nación para ti, Señor. De pronto lo veremos, Señor, con nuestros ojos, así como lo vio Abraham, alzando su mirada a las estrellas. Y hoy, Señor, es la nación de Israel. Damos gracias, Padre. Todo inicia en una tienda, iglesia. Valora tu familia, ocupa el lugar de ella, refuerza las partes que están débiles y verás cómo tu tienda va a crecer y los tuyos también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.